virtual que por lo menos que nos tienen todos enlazados y comunicados. Muchísimas gracias por tu participación, Juan Gabriel. Juan Gabriel Vázquez es un escritor novelista colombiano. La presentación de su novela Volver la vista atrás estará a cargo de la novelista ecuatoriana Gabriela Alemán. Y bueno, vamos a tener para los participantes y una conexión de 50 minutos y luego 10 minutos de preguntas. Este evento ha sido posible gracias a la editorial Alfaguara, quien publicó el libro de Juan Gabriel, y la Feria Internacional del Libro de Quito, y por supuesto la librería anfitriona el día de hoy, que es la Librería Española. Muchísimas gracias y adelante, por favor, Juan Gabriel y Gabriela. Buenas noches, gracias Terry por la presentación. Bienvenido a un lluvioso Quito, Juan Gabriel. Solo por eso estoy feliz de estar acá adentro y no afuera. Lo que quería hacer un poco para comenzar esta charla, Juan Gabriel, es mínimamente esbozar quién es Sergio Cabrera y hacer una muy pequeñita conexión con Ecuador. Sergio estuvo en el 2004 cuando presentaba Perder es cuestión de método, la película basada en la novela de Santiago Gamboa. Y en esa época había un centro cultural muy interesante en Quito que se llamaba Octaedro. En esa época solo había una escuela de cine y de televisión en el Ecuador, que era la Universidad San Francisco. Entonces, Octaedro traía directores, trajo a varios directores y entre ellos trajo a Sergio Cabrera. Y pudimos ver una retrospectiva de toda su obra hasta Perder es cuestión de método y tener un acercamiento como muy, muy cordial y ameno con él. Y en ese encuentro conocimos los que estuvimos ahí que él coincidió en su época de China con el poeta Jorge Enrique Adún. Sus hijas Rosángel y Alejandra tienen más o menos la misma edad de él y ahora leyendo tu novela debieron estar en el Hotel de la Amistad juntos. Sergio Cabrera tiene una película monumental que es La Estrategia del Caracol. Yo he enseñado en algunas universidades cine latinoamericano y esa película es una de las más queridas por los estudiantes. En esa época, cuando él estuvo acá, supe que el magnífico actor, el español republicano, que es el que lidera toda la rebelión en la Casa de la Estrategia del Caracol, era su padre. Y gracias a tu novela ahora me he enterado de la importancia que tiene en el teatro colombiano, en la televisión colombiana, en el mundo cultural colombiano. Entonces, solo quería iniciar con eso para la gente que tal vez no tenga tan claro el panorama de la figura de Sergio Cabrera. Juan Gabriel, tú al final de esta novela, que tiene 480 páginas, tienes una nota de autor donde explicas un poco cómo llegaste a esta historia, ¿no? A esta historia que abarca 90 años, que abarca la República Española, lo de Trujillo Trujillo en la República Dominicana, Caracas, Bogotá, Medellín y la China comunista. Quería que nos contaras un poco cómo llegó a ti esta historia, un poquito con más detalle, porque a pesar de leerme las 480 páginas, quería más. Y creo que es una buena manera de entrar a la novela. Fantástica idea, muchas gracias. Bueno, antes de hacerlo, Gabriela, te doy las gracias a ti por aceptar este encargo de soplarte esas casi 500 páginas para hablar conmigo. Y gracias a la Librería Española también y a la feria que me han invitado otra vez, pero no la misma y no de la misma manera a estar en Quito. Y muchas gracias a todos ustedes que nos oyen. Sí, este libro, que es una novela, después si quieres hablaremos de por qué soy tan terco en llamarla novela, tú la has llamado novela también, gira toda alrededor de hechos reales que le sucedieron a personas reales. Esto es
similar a cosas que yo he hecho antes, jugando con los límites de la realidad, utilizando personajes reales, utilizando las vidas de gente que conozco, pero nunca había llegado a estos extremos de ponerlos con nombre y apellido y de usar verdaderamente todo lo que me contaron, tal como me lo contaron, para la escritura de la novela. Estos personajes son el director de cine colombiano, Sergio Cabrera, y su hermana Marianela, 2 años menor que él, y su padre, Fausto Cabrera, gran actor, declamador, persona importante, como decías, en el teatro, en la televisión de Colombia, y la madre de Sergio y de Marianela, que era una mujer interesantísima, muy culta, muy exquisita. Toda esta familia acabó a lo largo del siglo XX arrastrada por la historia, por los fenómenos de la historia. Y esto, como lo saben eh, alguna persona que nos esté oyendo y que haya leído algún libro mío, esto es mi gran obsesión, la manera como la historia se mete en nuestras vidas y las va moldeando o las hace descarrilar, francamente. Esa era la historia que yo quería contar. Yo llegué a ella a través de conversaciones. Conocí a Sergio a principios de siglo, debía ser el año 2004, y yo había visto sus películas y las había admirado, y a partir de ahí nos encontramos con muy poca frecuencia hasta el año 2012, cuando yo volví a vivir a Colombia y él estaba viviendo en Colombia, y empezamos digamos, a armar una relación mucho más cercana, en la que nos veíamos más, etcétera. A lo largo de las conversaciones que tuve con Sergio durante un año, que eran conversaciones sociales, alrededor de una mesa, con otros amigos, con una copa de vino en la mano, me fui dando cuenta de que esa vida, esa vida suya no era simplemente una gran aventura, una fantástica aventura, es una vida absolutamente única, que muy poca gente puede decir que ha vivido, pero me pareció que no solo era eso, sino que era algo mucho más interesante y además digno de un libro, que es una vida que es una metáfora de su momento. Es una vida que nos explica algo de un gran pedazo del siglo XX. Como decías tú, me alegró mucho que lo pusieras así, son 90 años. 90 años que van más o menos desde la Guerra Civil Española hasta el momento en que comienza la novela, que es el año 2016, y lo que la vida de Sergio cuenta, la vida de Sergio y de su familia, lo que a esa familia le pasa durante esos 90 años, es un resumen brutal y conmovedor y maravilloso de los momentos del siglo XX que más nos marcaron a nosotros, creo yo, como latinoamericanos, y que nos siguen marcando. Y cuando me di cuenta de eso, entonces le dije, usted se sienta ahí, yo me siento aquí, ponemos una grabadora en medio y vamos a hacer algo con esto. Y así comenzó la novela. Como bien decías, Juan Gabriel, yo me perdí en la novela por la manera en que la cuentas, ¿no? Pero también por la historia fascinante que estás contando. Pero en ningún momento me sentí que estaba leyendo una biografía, me sentí que estaba en una novela. Y quería leer el epígrafe que abre tu novela de Ford Madox Ford, que dice, pues según nuestra visión de las cosas, una novela debería ser la biografía de un hombre o un caso, y toda biografía de un hombre o un caso debería ser una novela. Son 90 años, Juan Gabriel. Ya cuando la terminé de leer, pensé todo lo que dejaste afuera y todo lo que metiste adentro, ¿no? Entonces quería que nos hablaras un poco de esas difíciles decisiones. Como ya mencionaste antes, Fausto Cabrera es un declamador, arranca con su infancia, pero también hay toda una historia fascinante que yo hubiera querido que te detengas más de cuando él está de gira con su esposa y está declamando poesía por toda América Latina, llega a Quito, viene al Teatro Sucre, y estaba pensando en Berta Singerman, todo ese movimiento que hubo en la década del 30, donde la poesía llenaba estadios, ¿no? Sí. También yo creo que eso, pensando más que es una novela que se publica en Colombia,
debe haber un enorme sector de la población que conoce la carrera política de Sergio Cabrera y no era necesaria entrar en ella. Pero también me quise averiguar más, ¿no? Entonces yo sé que es muy difícil a la vez que estás pensando en una estructura donde avance la historia, donde hay una tensión, decidir qué entra y qué sale. Sobre todo porque es una historia tan fascinante, ¿no? Hay muy poca gente que conozca tan de cerca la revolución cultural porque la vivió ahí adentro, ¿no? No solo la vivió, sino que la habló en mandarín. Entonces quisiera que te detuvieras un poquito en esas decisiones que tomaste de qué entraba y qué salía. Claro, esto es, me parece a mí, lo que es lo más importante, es lo que hace que yo hable de novela y no de biografía, como dices, o de libro de no ficción, para utilizar el anglicismo. Es una novela porque con todo el material de la vida de Sergio Cabrera, que no solo incluye lo que cuento en la novela, desde el año en que su padre sale de la España de la guerra, sale en el 39, cuando ya la guerra se ha perdido, y se va con su familia a buscar suerte en América y recala en República Dominicana y luego va a Caracas y finalmente termina en Colombia. Desde esos años hasta el viaje de toda la familia a China y luego el regreso de los Cabrera con las convicciones maoístas que habían recibido en China, y entran a los movimientos armados que en ese momento nacían por todas partes en Latinoamérica, ¿no? Uno levantaba una piedra y salía un movimiento guerrillero. Todo, todo eso es una parte de la gigantesca experiencia de este hombre, y como dices, hay muchas otras cosas. Está su vida como cineasta, desde luego, está su vida política, como dices, fue representante a la Cámara. Es una de las cosas más raras que le han pasado a Sergio. Cuando él cuenta su vida, eso le parece mucho más extraño, haber sido congresista de Colombia, que el hecho de haber sido guardia rojo en la China de Mao. Me parece más extraño a su carácter, ¿verdad? Pero entonces lo que yo tuve que hacer fue, con todo ese material increíble, de un tamaño inabarcable que era su experiencia y la de su familia, era encontrar la serie de hechos que cuentan algo. Y por eso no es una biografía. Una biografía habría sido exhaustiva. Una biografía habría contado hasta el último rincón de los 70 años de vida de Sergio Cabrera. Yo no quería hacer eso. Yo me di cuenta de que en esos 70 años había algunos momentos, para la vida de Sergio son 22 años solamente, desde que nace hasta 1972, y, y encontrar en esos momentos que cuentan algo que tiene un valor que va más allá de las anécdotas. Y ese valor es, como digo, esa manera fascinante en que la vida de Sergio se convierte en una metáfora de todo un momento del siglo XX, ¿no? Un momento de nuestra relación con la historia a través de la revolución cultural en China, de las revoluciones socialistas en América Latina, de los movimientos armados. También una metáfora de la forma como las ideas de un momento van moldeando nuestras vidas aunque no queramos. Todas mis novelas hablan de esas dos cosas, de cómo la historia se mete en nuestras vidas, para bien o para mal, y cómo las ideas se meten en nuestras vidas, para bien o para mal. Y la vida de Sergio, yo comía con Sergio y lo veía frente a mí y pensaba, este hombre es la encarnación de mis dos obsesiones literarias. Es absolutamente inescapable que escriba una novela sobre él. Y bueno, y eso fue. Juan Gabriel, otra cosa que me pasaba mientras estaba leyendo y que es lo que te quiero preguntar a ti, es, supongo porque fueron 7 años de entrevistas, porque había una amistad de por medio, pero te tocas unos temas muy sensibles, ¿no? En lo personal y en
la historia colombiana, ¿no? Sí. La guerrilla, estás contando un momento en que la relación sentimental de Sergio se está desbaratando. Las peleas internas de la familia Cabrera sobre la revolución, sobre Mao, sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en todas las revoluciones pequeñas que hay estallando en el continente y en Asia. ¿Cómo manejaste esas entrevistas? ¿Qué tanto te daban ellos y qué tanto tirabas tú? Sí, por supuesto que fue lo más difícil, ¿verdad? Lo más difícil de la novela fue eso, saber que yo estaba escribiendo sobre un amigo y que mi personaje era una persona de carne y hueso que yo conocía y eventualmente que me iba a ver enfrentado a esa situación tan extraña de que mi personaje me dijera, su novela no me gusta. Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Cuando tu personaje te dice que la novela no está bien. Es un poco como si Don Quijote estuviera leyendo, ¿no? El, eh, el Quijote de Avellaneda y le dice a la gente que el libro es una porquería. Eso es lo que pasa en la segunda parte del Quijote. Yo le tenía mucho miedo a eso, porque siempre tuve claro que había un imperativo ético en el libro y era escribir con tanta honestidad y transparencia como fuera posible para darle para hacerle un homenaje verdaderamente a lo que yo creo que es uno de los grandes eh, corajes que puede demostrar el ser humano, que es enfrentarse a su pasado más difícil. Es decir, contarle a alguien, como hicieron Sergio y Marianela, contarle a alguien, hacer memoria para contarle a alguien lo que te has pasado la vida queriendo olvidar, me parece una de las cosas más valientes que puede hacer un ser humano. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos fueron realmente muy generosos, confiaron mucho en mí, se abrieron de una manera. Marianela me decía, yo no he hablado de esto en 68 años porque me duele terriblemente todo esto. Y son, como dices, son memorias incómodas que tocan momentos incómodos de la historia personal de ellos, pero también de la historia del país. Son momentos que todavía están vivos, estamos tratando de acabar todavía, de acabar una guerra que comenzó por esos años con esos movimientos armados. Y todo eso hizo que para mí que yo recibiera todo esto con una gran responsabilidad, un sentido de la responsabilidad enorme, y que admirara muchísimo eso, la franqueza con la que me contaron historias que les duelen, que les hacen sentir de alguna forma culpa, y que han trabajado, sobre todo Marianela, han trabajado muy duro para olvidar. Um, entonces, claro, yo tuve que primero tomar la decisión conmigo mismo de presentarle el manuscrito, una vez lo hubiera terminado, a Sergio y darle derecho de veto, decirle cualquier cosa que tú quieras quitar, la quitamos. Sergio, por la razón que sea, no necesitó eso, no necesitó eso. Fue un acto de confesión casi descarnada, ¿no? Poner su vida al servicio del novelista y que el novelista la reproduzca. Um, y, y eso a mí nuevamente me parece admirable, me parece valiente. Lo que pasó fue que mientras iba escribiendo su historia de juventud, que era la que me interesaba, porque es la que sirve, como digo, de metáfora a un momento del siglo XX, me di cuenta de que había un momento del presente que servía, que era la clave para interpretarlo todo. Y ese descubrimiento fue, te juro, fue como cuando García Márquez leyó La Metamorfosis de Kafka, que dice que se cayó de la cama. Bueno, en ese momento prácticamente me pasó lo mismo a mí. Y fue cuando descubrí, Sergio mismo no se había dado cuenta de esto, cuando descubrí lo que a él le había pasado durante
una semana de octubre de 2016. Y fue lo siguiente: en el espacio de una semana o de dos, máximo de dos, pasaron las siguientes cosas en su vida. Murió su padre, su matrimonio entró en crisis y a él se le presentó la posibilidad de viajar a donde su esposa se había ido, que era Lisboa, para tratar de remediar el daño. Lo invitaron a una retrospectiva de sus propias películas, como la que hizo, según me cuentas, en Quito, una retrospectiva en Barcelona, con toda la carga además simbólica que tiene una retrospectiva, que es mirar hacia atrás, ¿no? Y recuperar tu propia vida. Y como si todo esto no fuera poco, había tenido lugar el plebiscito, el famoso ya plebiscito colombiano de octubre de 2016, en el que los colombianos rechazaron la negociación, los acuerdos de paz que habían salido de una negociación de 4 años en La Habana. Rechazaron, digamos, la posibilidad de allí mismo terminar con esa guerra de 50 años. Con lo cual Sergio sentía que su matrimonio se estaba cayendo, su país se estaba cayendo y su padre había muerto, ¿no? Su vida familiar se estaba cayendo. Y en ese momento descubrí yo que ese tenía que ser el eje de la novela, ese momento de crisis. A partir de ahí podía un personaje mirar hacia atrás y recordar los años que yo quería contar. Pero todo esto, como te digo, es el trabajo del novelista. Y Sergio nunca me contó estas cosas sobre ese momento presente del año 2016. Eso no formaba parte de nuestras conversaciones. Eso fue el hallazgo del novelista que dice, ah, caramba, aquí hay algo que pasa en la cabeza del personaje. Y entonces se lo propuse a él, le dije, a mí me parece que esto es lo que yo tengo que escribir. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres saber? Y fue fantástico. Y te lo contó. Esa era No. mi siguiente pregunta, Juan Gabriel. Está todo eso que decidiste que entra y que sale, pero después la novela tiene que tener una estructura. Y mientras estaba yo leyendo, me parece que el Festival de Cine de la retrospectiva en Barcelona es como la columna vertebral, donde entra y sale el pasado y el presente de la novela, ¿no? Así es. Y porque es en Barcelona se puede hablar de la República y del padre, porque según lo que cuentas en la novela, Sergio no tenía una relación muy íntima con Barcelona, ¿no? Más bien la había evitado de alguna manera. Y a la vez es una ciudad que tú conoces bien. Entonces quería que nos contaras un poquito cómo se vas armando ya cuando tienes todas las entrevistas, cuando decides cuáles son los momentos que vas a contar, cómo además nos dejas, y cada capítulo termina como con un pendiente de lo que viene después, ¿no? Y te quedas como a la expectativa de, a pesar de que la novela regrese en el tiempo, quieres saber lo que va a venir después. Y eso creo que es lo que engancha a cualquier lector, ¿no? Que estamos constantemente frente al deseo que no se acaba de cumplir atrás de lo que viene, ¿no? Quería que nos contaras un poquito sobre esa estructura. Sí, sí, eso fue un gran hallazgo. Bueno, claro, tú sabes bien que una de las cosas fascinantes de escribir libros es cuando el libro te sorprende, cuando tú crees que estás escribiendo uno y resulta que el libro te dice, no, por ahí no va la cosa. Y eso fue lo que me pasó. Yo pensé que estaba escribiendo una novela sobre la vida de Sergio Cabrera, más o menos desde su nacimiento hasta el día en que, en medio del desencanto, la decepción, la culpa, decide salirse de los movimientos armados colombianos. Después de muchas conversaciones, y como te digo, fueron 7 años de conversaciones, yo creo que esta revelación solo me llegó al 7º año. Descubrí que esta era la historia de un hombre que en el 2016 tiene una especie de gran crisis vital y a partir de ahí empieza a recordar su vida. Y eso fue lo que escribí. Y lo que tenía que hacer en ese momento era tomar una cantidad de decisiones técnicas y de construcción, de arquitectura, que a mí me importan mucho porque son la gran diferencia entre un buen tema y una buena novela.
Tú puedes tener un buen tema, pero si no encuentras la mejor manera para convertirlo en libro, pues entonces es un desperdicio. Y, y la decisión que tomé fue desaparecer como narrador. Es decir, tomar la decisión de que no iba a contar una novela como las novelas maravillosas de mi amigo Javier Cercas, en las que Javier Cercas está investigando una historia y nos cuenta lo que va descubriendo. Yo sentí que lo mejor en este caso, dada la magnitud de la vida que estaba contando, era desaparecer. Y por eso yo solo estoy en las primeras 3 o 4 palabras del primer capítulo y en las primeras 3 o 4 palabras del último capítulo. Por lo demás, lo que el lector lee es una novela realista, eh, que se podría haber escrito en el siglo XIX, quizás. Es una novela que está construida para que haya un momento presente, que es ese momento de conflicto, de crisis dura en el 2016, y a partir de ahí el libro vuelve a contar toda la vida pasada, que fue la vida que provocó ese momento del 2016, en el que hay una relación difícil con un padre que acaba de morir, una relación difícil con una esposa que está esperando a Sergio y que está esperando que el matrimonio pueda reconstruirse, y una relación difícil con un país muy difícil, que es el mío. Y, y la estructura lo que trató de hacer fue contar todo esto de una manera que resultara, um, digamos que respetara cada momento de esa gran aventura que es la vida de Sergio Cabrera y cada relación que él tiene en cada momento con el mundo, ¿no? El momento en que está sufriendo siendo niño por los problemas que tienen sus padres en su matrimonio, el momento en que tiene que irse obligado a este país que era la China de Mao, que no solo quedaba al otro lado del mundo, sino que además era, para todos los efectos prácticos, era otro mundo. No había embajada china en Colombia, era un país comunista, con lo cual aquí a los colombianos les parecía que era una especie de infierno sobre la tierra. Um, lo cual, bueno, en fin, no vamos a entrar. Eh, pero, pero fue toda esa construcción, lo que quería era, bueno, darle al lector la oportunidad de ser testigo de esta vida, no como quien lee una biografía, sino como quien asiste a una gran aventura vital. Y el lenguaje de la novela y la estructura de la novela están escogidos para eso. Juan Gabriel, algo que me pasaba también mientras leía, y quiero que me quites de la duda, como hay tantos eventos históricos, creo que no dependiste solo de las entrevistas, sino que hay trabajo de archivo. Eh, porque una cosa es la memoria de alguien, de algo que pasó hace 50 o 60 o 70 años, y otra cosa son los hechos, ¿no? Y una cosa que también me pareció fascinante, que leía tu libro como una novela, pero también tenía esta cosa de texto histórico de que no hacía un revisionismo, no estaba juzgando el pasado desde el presente. En ningún momento tú hablas de la revolución cultural como una aberración, sino que vas contando qué sentían ellos en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, quería que me contaras, porque también hay un trabajo brutal sobre el periodo de la República Española, las luchas, la salida, y ese es un tema inabarcable. No sé si conoces unos estudios increíbles de Neil Beans, que es un escocés que vive en Madrid, que es profesor de la Complutense, que tiene más de 10 tomos sobre la relación de los intelectuales latinoamericanos con la República Española. Y cada país da un tomo de 500 páginas, ¿no? Entonces me pregunto también cómo te centraste, a qué archivos acudiste, cómo armaste esas partes de la narración. Pues me interesa muchísimo eso que me dices. No conozco
Te mando el dato después. Sí, por favor, eso ha sido un descubrimiento eso. Bueno, claro, la conversación con Sergio, yo tengo 30 horas, más de 30 horas de conversaciones grabadas con él y con su hermana y con otro personaje de la novela que fue amigo de ellos, fue una especie de romance de adolescencia de la hermana de Sergio durante los años en China. Eh, un personaje fantástico, hijo de un personaje todavía más fantástico, David Crook. Son más de 30 horas de hablar con ellos, pero por supuesto que yo tenía que armar o rodear esas conversaciones que eran cuentos que cuenta la memoria. Tenía que rodearlos del mayor rigor histórico y narrativo posible. Y eso, por supuesto, me exigió horas y horas de lectura. No sé cuántos libros habré leído sobre la revolución cultural, sobre la China de Mao, sobre la guerra civil española, para escribir pero como tengo una especie de obsesión de documentalista, esto lo tomo como un placer, es un verdadero placer ir a buscar qué qué medicamento se hubiera usado contra no sé, el de sangre, ¿no? Con una herida que no deja de sangrar en 1970. Buscar eso, para mí es una de las, digamos, de los placeres de la novela realista, tal como la entiendo. Y, y en cuanto a esos momentos históricos, sí, claro, hubo muchísima investigación, muchísimos libros, muchísimos documentos para tener la sensación, que siempre es provechosa para un novelista, de controlar mi material, pero también para no faltarle al respeto a la verdad histórica cuando estaba metiéndome con momentos difíciles, conflictivos. Y en este sentido, cuando hablo de momentos conflictivos, me alegra muchísimo lo que me acabas de decir, porque para mí fue una gran preocupación. No juzgar la historia. Primero que todo, yo siempre he creído que la novela no es el lugar donde uno juzga nada, ¿no? Milan Kundera tiene esa página maravillosa en Los Tratamientos Traicionados, en la que dice que la novela es el lugar donde suspendemos el juicio moral. En la novela no se trata de estirar el dedo acusador que todos tenemos así muy bien, muy firme todo el día, y más en tiempos de las redes sociales. Las redes sociales son el lugar del dedo acusador, así. En una novela no, en una novela bajamos el dedo y dejamos de juzgar para absolver o condenar, y lo que tratamos es de entender. Y, y yo quería entender lo que siente un muchacho colombiano de 13, 14, 15, 16, 17 años en la China comunista. Y quería entender lo que su sensibilidad, sus emociones, sus ideas, y mirar el mundo desde esas emociones, desde esas ideas, durante todo el trayecto de la novela, porque además una de las cosas fantásticas de la historia de esta familia es que cambian muchísimo con los años, ¿no? Llegan a Colombia absolutamente imbuidos de ideología maoísta, entran en los movimientos armados como tantos miles de jóvenes de esa época, y 3 años después salen de los movimientos armados en medio de la decepción, del desencanto, del cuestionamiento, de la idea de que han sido engañados. Y yo para contar esa transformación que dura muchos años, que es distinta en cada uno de ellos, tenía que suspender por completo mi visión, la visión de Juan Gabriel Vázquez a partir de el sillón cómodo del año 2019-2020, ¿no? Tenía que respetar lo que ellos creyeron, sintieron y pensaron en cada momento de su vida, y contar esa página como si ellos la estuvieran viviendo. Y eso es un reto adicional, y me alegra mucho que lo haya señalado. Ahora, el tema de los documentos tiene otra, otra arista, y es que para mi enorme placer
Sergio y su hermana no son dados a tirar las cosas, no son dados a perder, eh, no son archivistas de su propia vida, pero van guardando las cosas por ahí y después de un par de días o un par de semanas de buscar, las cosas van apareciendo. Y yo tuve entonces acceso a sus diarios de juventud, a cartas que se escribían o que escribían en esa época, hace 50, 60 años. Porque Eh, escribían en chino, además, Juan Gabriel. porque escribían en chino. Tú te das cuenta que esto es una pareja de jóvenes adolescentes colombianos de 15 años cuya lengua natural entre ellos es el chino. Ya no lo es tanto, pero durante muchos años lo fue. Y claro, Sergio cuenta esas anécdotas de estar en China de viaje ahora y llamar a una farmacia para pedir un medicamento y cuando lo va a recoger no se lo quieren entregar porque, porque la persona que habló por teléfono antes era china, no puede ser usted, que es occidental. Y esa es la perfección de su lengua y de su acento, desde luego. Entonces, bueno, todo esto hace que haya sido esa labor documental de investigación, claro, para construir un mundo, pero también de enamorarme de los documentos privados de la familia, donde estaban memorias de 50 y 60 años que yo aproveché. Y te quería preguntar también, Juan Gabriel, sobre la inclusión de fotografías, de facsímiles, de estos diarios, porque algo que mientras va avanzando la novela y van apareciendo estas fotografías, que son fotografías íntimas, no son fotografías profesionales ni que pretenden registrar un momento específico, sino un recuerdo en el tiempo. Sí. Como decía Bart, congelarlo, ¿no? Son momias del pasado. Pero a la vez son tan íntimas que le dan a uno la sensación de que está viendo un álbum de familia. Y eso también ayuda al lector a meterse en esta historia sin juzgar también, al igual que el narrador que nos está contando la historia. Sí, eso también, desde luego, fue otra de las vientos que tuve como investigador en esta historia. Digamos que todas mis novelas parten de un proceso periodístico o de historiador primero. Hay una gran investigación, hay conversaciones, ¿no? Es el momento en que salgo de mi casa y hablo con gente y hago entrevistas y husmeo en archivos y me meto en los papeles de los demás. Esto ha pasado en todas mis novelas, creo. Um, Porque soy un apasionado de los documentos. Para mí tocar un papel de otras épocas es casi un fetiche, ¿no? Eh, y, y aquí había muchos de estos. Aquí a 2 metros tengo la carta que Fausto Cabrera, el padre de Sergio, les deja a él y a su hermana cuando se va de China y los deja solos, 2 niños de 15 años en China, y les deja una carta que es un manual de vida, la vida según él, desde luego. Y ese documento yo lo tengo, está aquí en mi biblioteca, lo tengo en mis manos, y para mí eso, el hecho de tener un papel en mis manos que tiene 60 años de edad y que es emocionalmente, biográficamente importante para una persona que está viva, eso me produce una emoción sin límites, absolutamente caprichosa e incomprensible para mucha gente, pero eso es lo que me pasa a mí. Y tanto como estos papeles, me apasionaron las fotografías que iban descubriendo en sus álbumes, entre sus papeles, los personajes de mi libro. Y me pareció irresistible ponerlas, porque tener una fotografía de mi personaje, de Sergio Cabrera, sentado en un hotel de la China de 1967, con una especie de graffiti chino en la pared más cercana, mientras leía un libro, y que Sergio pudiera decirme qué libro estaba leyendo, qué decía,
ese graffiti a sus espaldas, qué estaba pasando en su vida en ese momento, y que luego pudiéramos encontrar el carnet de entrada de su hermana al famoso Hotel de la Amistad, que era un sitio absolutamente fuera de este mundo, rarísimo, extrañísimo, en el Beijing de la China de Mao. Un hotel que servía de residencia a los extranjeros solamente, los chinos no tenían permiso de entrar ahí, y que fue una especie de lugar de encuentro para los occidentales de ese momento, entre los cuales estaban los que participaban en la Revolución Cultural, y entonces el lugar tenía un contenido de centro político también muy importante. Y tener una foto, una reproducción de ese hotel, y tener una foto del carnet de entrada de uno de mis personajes, de Marianela, la hermana de Sergio, al Hotel de la Amistad, todo eso para mí es como si los fantasmas de la historia vinieran y se pararan a mi lado, ¿verdad? Y se hicieran presentes. Ahí en esas fotos que yo traté mejor dicho, que publiqué en la novela para tratar de recuperar con esas fotos una especie de sabor del pasado, ahí hay toda hay ventanas que se abren hacia el pasado de esta familia, cuya vida traté de contar. Y, y yo soy muy sensible a esto, ¿no? La foto en la que Sergio está en una comuna china, en una comuna en la que están todos reunidos leyendo el libro rojo de Mao, por ejemplo. A mí esa foto me abre una puerta hacia todo un momento histórico, toda una mentalidad, todo un juego de ideas que tuvo consecuencias muy duras en la vida de mi personaje. Y poder incluir esa foto me parece un privilegio. Tener esa otra foto de Fausto Cabrera, que en 1939 tiene que subirse a un barco con su familia para escapar de la España franquista. Tener la foto de ese momento es un raro privilegio. Y todo eso está incluido en el libro. Y la posibilidad de hacerlo, yo creo que es una de las grandes dichas de haber escrito esta novela. Juan Gabriel, la historiadora frustrada que soy yo, quisiera decirte que te pares y vayas a traer esa carta de Fausto Cabrera, pero el tiempo está corriendo demasiado pronto. Y quería, yo creo que ya terminar yo, porque me tengo que ir antes, pero Thierry va a aceptar preguntas del público, de los que nos estén escuchando. Otra cosa que me ocurrió en la lectura y que quisiera que nos contaras, Juan Gabriel, y que apareció con una palabra, más o menos por la página 300 hay una mención a Wuhan. Sí. Entonces, luego fui al final a rebuscar cuándo escribiste este libro y vi que salió de imprenta ahora en diciembre del 2020, ¿no? Entonces, supongo que toda la pandemia o gran parte de ella estuviste encerrado en este otro mundo que es la China comunista, en esta otra época, en esta otra vida de Marianela, de Sergio, de Fausto. Y quisiera que nos contaras un poco qué fue, qué sentiste, cómo funcionó ese encierro con las vidas de otros. Sí, es verdad. Fue fue un salvavidas en algún sentido este libro. Yo pasé por el virus, me dio más o menos hacia marzo, ¿no? Creo que fue una de las primeras, de los primeros casos en mi país. Sé que no el primero, porque eso está muy documentado, ¿no? Y ya sabemos todos más o menos la cronología, pero a mediados de marzo sí que era todavía nuevo todo este asunto para nosotros, y a mí me tocó en ese momento. Bien, esto quiere decir que por muchas razones, el libro, la escritura de esta novela, le dio a esos días caóticos, un poco angustiados, días de mucha incertidumbre, los días de la cuarentena, una cuarentena muy estricta que se estableció en Colombia, en la que teníamos mucha ansiedad, había, ¿no? Pues lo que hemos vivido todos los países, Ecuador también de una manera muy fuerte. Y
Y durante esos días de ansiedad y de incertidumbre, este libro fue una especie de polo a tierra que ordenó mis días. Y meterme, tratar de ordenar, como digo ahí en el epílogo, tratar de ordenar la vida de otro fue la mejor manera para lidiar con el desorden de mi propia vida y de la de nuestras sociedades. Eh, y bueno, eso fue un paliativo. Desde luego también creo que esa situación particular por la que hemos atravesado todos, que nos ha obligado a vivir vidas en soledad de una manera más intensa que antes, a los novelistas, que somos gente que trabaja en soledad, nos ha dado un poco más de espacio, tal vez, ¿no? Y de tiempo. Y yo creo que esa es la razón por la que pude escribir una novela tan larga y tan compleja en relativamente poco tiempo o en poco tiempo. Pero como digo, en medio de de todo este caos que todos estamos viviendo, con una angustia profunda por lo que pasa allá afuera, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, y habiendo pasado también yo mismo por el virus, yo siento que este libro fue una especie de salvavidas al que me aferraba en muchos momentos, ¿no? Y, eh, y, y creo que esa es otra razón para que esté orgulloso de este proyecto, no solo haber podido contar esa vida fantástica de Sergio, sino que el libro pues tuvo un espacio importante en mi propia vida. Yo me tengo aquí lamentablemente, Juan Gabriel. Sí, Fue muy preciosa esta conversación. Realmente mientras estaba leyendo estaba con el afán de que iba a poder hablar contigo, así que gracias. Y les gracias. dejo con Thierry, que por Sí, ahí ya hay preguntas. Hasta Gabriela, luego. hasta Muchas luego. gracias, Muchas Gabriela. gracias. Chao. Chao, Chao. buena suerte. Gracias. Juan Gabriel, como sí, ya entonces sigo yo. Tengo una pregunta, bueno, tengo una pregunta larga, pero antes de pasar a las preguntas que te voy a pasar por parte de los oyentes, te voy a hacer una. Tú ganaste el premio Alfaguara, ¿verdad? ¿Nos puedes recordar con qué novela y en qué año, por favor? Fue el año 2011 y la novela es El ruido de las cosas al caer. ¿Ya qué representó para ti este premio Alfaguara? Bueno, yo le tengo mucha gratitud a este premio porque por muchas razones, pero una de ellas es que me permitió conocer mi continente. El premio Alfaguara tiene una especie de cláusula que los autores aceptan entera o aceptan por partes o pueden no aceptar. Yo la acepté entera y fue viajar a los 22, me parece, 22 territorios de la lengua española en el mundo, desde España hasta toda América Latina, y incluido ese reducto de la vida latinoamericana que es Miami, ¿no? Claro que sí. Ya. Eh, y eso me permitió ir a Quito, ir a Guayaquil, entre muchas ciudades latinoamericanas. Y yo creo que eso fue una gran valía que le encontré al premio. Luego puedo hablar de muchas otras cosas, pero hoy quisiera subrayar eso, ¿no? El placer, el interés de descubrir mi continente, todas las ciudades capitales de mi continente. Correcto. Sí, muchas gracias. Justamente iba eso un poco. Después de esta pandemia, pues aspiramos tenerte algún día de nuevo en nuestro país, Quito, Guayaquil, en la próxima feria, ojalá. Sí. Ya paso a una pregunta un poco larga, pero que en resumen te pregunta lo siguiente con respecto a Sergio y al personaje de tu novela. Ahora que su vida está plasmada en tu novela, ¿piensas que en el futuro podrías colaborar con él para escribir un guión de cine? Sí, sí. Bueno, es una muy buena pregunta y me voy a permitir entonces contar algo que no he contado, que está en los orígenes de la novela. Um, la novela
comenzó a nacer justamente no como novela, sino como guión de cine que nunca llegó a realizarse. Y fue porque Sergio tenía el proyecto, lo ha tenido siempre, de contar una historia cinematográfica de ficción basada en sus experiencias, más o menos. Por nuestra relación de amistad, quiso que yo escribiera una historia, lo que en cine se llama un tratamiento, ¿no? En resumido, en muy pocas páginas y en prosa, una historia que pueda después ser la base de un guión. Y yo escribí entonces una historia basada en sus años en China sobre un hombre que viaja a China en el momento presente y una serie de incidentes lo hacen recordar su vida en Pekín durante los años de la Revolución Cultural. Y eso era la película. Y la película nunca llegó a hacerse porque el mundo del cine es muy complicado. En eso me parece que tenemos un gran privilegio los escritores que solo dependemos de nosotros mismos y decidimos con plena autonomía de lo que pasa en nuestros libros. El cine no es así, es una labor de colaboración en la que participa mucha gente, con lo cual los proyectos se descarrilan con mucha facilidad. Y a este le pasó exactamente eso. Fue un proyecto maravilloso de una película de ficción, como digo, sobre un latinoamericano en los años de la Revolución Cultural en Beijing. La película no se hizo y yo seguía hablando con Sergio Cabrera, seguí empeñado en contar esta historia y cuando terminé la novela y se la di a leer, lo primero en lo que nos pusimos de acuerdo, mi personaje Sergio Cabrera y yo, fue en que si alguna vez llegara a hacerse esta película sobre la novela que yo he escrito, el único director posible es Sergio Cabrera, desde luego. De manera que, de manera que él sería el director, el espectador, el lector, el protagonista de su propia vida, y eso es algo que creo que poca gente puede decir. Bueno, en este tipo de presentación, lamentablemente tenemos en contra el tiempo y el tiempo corre. Entonces, ya veo que ya mismo nos tenemos que despedir, pero antes de hacerlo, quisiera pasar la última pregunta de parte de Natasha. ¿Cuál es su principal motivación o impulso para escribir este tipo de novelas? Y luego de responder, Juan Gabriel, nos tenemos que despedir lamentablemente, agradeciendo de antemano tu participación en esta Feria Internacional del Libro Virtual de Quito, la primera, esperando que no sea que sea la última, porque queremos tenerte en carne en Quito. Así que, bueno, muchísimas gracias y por favor, adelante, Juan Gabriel. Hasta luego. Bueno, gracias, muchas gracias, Thierry, muchas gracias a Natasha por la pregunta. A mí siempre, desde una novela que publiqué en el año 2004, que se llama Los Informantes, me ha perseguido un poco la misma obsesión, que es explorar por medio de la literatura de imaginación, por medio de la novela, explorar ese lugar tan raro en el que la gran historia o la historia con mayúscula se choca con nuestras vidas privadas. Ese lugar en el que nuestras vidas de familia, de individuos, de repente se ven trastornadas o, como decía antes, descarriladas por un suceso histórico. A mí esto me ha obsesionado toda la vida y esta novela que cuenta sin recurrir a la invención. No hay en esta novela episodios imaginarios, aunque sí hay desde luego un trabajo narrativo de un novelista que trata de contar una historia de la mejor manera posible, pero no hay episodios imaginarios. Y yo me di cuenta de que en esta vida, en la vida de este personaje, Sergio Cabrera y su familia, ocurría de una manera maravillosa justamente eso que me ha obsesionado. La manera en que la historia, las ideas políticas, esa especie de espíritu político que tiene cada época de nuestra vida, modifica, distorsiona, altera, moldea
la vida de una persona privada. Y eso fue lo que quise contar, porque creo que es algo que tenemos, que nos afecta a todos, ¿no? Que todos tenemos en común. Bien, ojalá lo haya hecho bien. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, Juan Gabriel. Te deseamos una feliz noche. Te mandamos muchos saludos desde Quito. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por haber participado. Gracias de nuevo al autor, a Gabriel Alemán, a la editorial Alfaguara y por supuesto a la FIL y a Librería Española. Hasta el próximo evento. Gracias, Gracias a todos. Juan Gabriel. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. De esta forma, concluimos la presentación del libro Volver la vista atrás. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Roy Sigüenza, 30 años de una escritura desbocada. Participa Roy Sigüenza, Juan José Rodinás, María Paulina Briones y Raúl Pacheco. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.